Hablando de Cuba. De este archipiélago, su historia, su geografía, sus costumbres, sus gentes. ...27 minutos... Hablando de Cuba. Mi fraternal oyente, Prado es una de las calles habaneras que más renombre ha tenido a lo largo de su historia. Se le llamó Nuevo Prado, Alameda de Extramuros, Alameda de Isabel II, Paseo del Conde de Casamoré, Paseo del Prado y Paseo de Martí, que hoy día es su denominación oficial. Pero popularmente es conocida como Paseo del Prado o Prado a secas. Nombre este que obedece a su parecido con su homólogo madrileño, que corre entre la Fuente de Cibeles y la estación ferroviaria de Atocha. El Prado nuestro se extiende desde la Plaza de la Fraternidad hasta el Malecón, aunque el Parque Central lo divide en dos secciones bien diferenciadas. La construcción del Prado se inició en 1772 bajo el mando del capitán general Felipe de Fons de Biela, marqués de la Torre, a quien se tiene como nuestro primer urbanista. No más se hizo cargo del gobierno, prohibió que siguieran edificándose en La Habana casas con paredes de embarrado y techo de guano. Asimismo, se empeñó en dotar a la ciudad de una casa de gobierno, un teatro y un paseo, que fue la Alameda de Paula. Fons de Biela dispuso además la construcción de un palacio, el del Segundo Cabo, e inició las obras del Paseo del Prado, mejorado y embellecido luego por sus sucesores, sobre todo don Luis de las Casas, el conde de Santa Clara. Con posterioridad, Miguel Tacón ordenaría su transformación. Hacia 1841, la elegante arteria se transformó en el centro de La Habana. Antes, la Plaza de Armas había sustituido a la Alameda de Paula como lugar de preferencia, y esta a su vez fue suplantada por el Prado, cuya mayor extensión y amplitud se adecuaban más a la importancia y la población que iba adquiriendo la ciudad. Eran tantos los quitrines que circulaban por la vía que se hacía necesaria la atención más rigurosa para no ser atropellado. Eso dijo el escritor gallego Jacinto Salas y Quiroga en su libro Viajes por la isla de Cuba, y añadía: Cada carruaje se mantiene en su orden y marqueses y condes, caballeros y plebeyos, con tal de que tengan medios para mantener una volanta propia, figuran en este animado y brillante paseo. ¿A qué van? Van a ver y a que los vean. Las señoras saludaban con su abanico y los caballeros agitaban discretamente la mano. Contaba el Prado de entonces con aceras y bancos. 5 bandas de música, situadas estratégicamente, dejaban escuchar sus melodías. La estructura del Prado ha permanecido inalterable a través de los años, pero su parte central era originalmente de tierra, aunque sí lucía árboles frondosos en sus bordes. Durante la primera ocupación militar estadounidense de 1899 a 1902, fueron introducidas algunas mejoras en el paseo, incluida la siembra de álamos, y décadas después, en tiempos del presidente Alfredo Zayas, fueron plantados pinos. Después de 1925, una vez instalado en la presidencia Gerardo Machado, su ministro de Obras Públicas, Carlos Miguel de Céspedes, se empeñó en hacer de La Habana una ciudad moderna. Para ello hizo venir a Forestier, jefe de jardines, paseos y parques de París,
quien se encargaría de formular las recomendaciones pertinentes. Los trabajos fueron acometidos con tal rapidez que viejos habaneros recordaban cómo una noche se fueron a la cama con la imagen de los pinos del Prado y al día siguiente estos ya no estaban. Su espacio fue ocupado por laureles de la finca La Coronela, ya crecidos. El paseo central quedó cubierto por un bello piso de terrazo. El paseo fue dotado con bancos de piedra y mármol. Las farolas artísticas suministraron una iluminación excelente. También fueron colocadas numerosas copas y ménsulas. Y por último, el toque especial del paseo: los célebres leones. Su diseño fue encomendado al escultor francés Jean Puyfourcade y al cubano Juan Coma, quienes tuvieron como referente una pieza original que en 1920 Carlos Miguel, el ya mencionado ministro de Obras Públicas, había adquirido en Londres. El paseo, tal como lo conocemos hoy, quedó inaugurado el 10 de octubre de 1928. Poco después, el 1 de enero del año siguiente, los 8 leones aparecieron enclavados sobre sus pedestales. Pero, ¿cómo llegaron los majestuosos felinos al habanero paseo? Sobre ese particular hablaremos en breve. Habana, si mis ojos te abandonarán, si la vida me desterrara a un rincón de la tierra, yo te juro que voy a morirme de amor y de ganas de andar tus calles. Por Radio Taíno, hablando de Cuba, continúa en torno al habanero Paseo del Prado y sus emblemáticos leones. Recordemos que dicha arteria comienza cerca del mar bajo la mirada atenta del castillo de los 3 Reyes del Morro y continúa hasta casi el centro de la ciudad. Los 8 leones de bronce que guardan el sendero del Prado se levantan en cada una de sus esquinas y se han convertido en indiscutibles emblemas de La Habana. Por tanto, ¿cómo llegaron los majestuosos felinos a ese paseo habanero? Para responder a esa interrogante debemos recordar que resultado de la arquitectura militar implementada en la ciudad a inicios de la colonia, en esta ciudad aparecieron cientos de cañones destinados a protegerla de corsarios y piratas. Sin embargo, ya para el siglo XX quedaba claro que ese sistema defensivo era obsoleto. Entonces, los cañones fueron fundidos para que el metal fuera empleado en las enormes esculturas felinas que hoy adornan el Paseo del Prado. Los encargados de esculpir a gran escala la imagen de tan célebres leones fueron los escultores Jean Puyfourcade y Juan Comas. Puyfourcade, de origen francés, y Comas, cubano. 4 de esas enormes esculturas se ubican en el centro del paseo, en la intersección con la calle Colón. Una pareja se levanta al final de Prado y los 2 restantes guardan la entrada que da a la calle San Lázaro, frente al mar. Cada día, quienes recorren la hermosa arteria se acercan a las estatuas que parecen rugir, fascinados por su realismo. Hablando de Cuba, prosigue Prado arriba y Prado abajo. Ahora recordando que Xavier adquirió la imagen actual en el periodo de 1928 a 1929. Entonces fueron agregados los bancos de piedra con base de mármol y respaldo, las copas y ménsulas ornamentales, así como las farolas que lo ornamentan e iluminan. El detalle final sería proporcionado por esos leones que se yerguen majestuosos y continúan sorprendiendo a todo el que los ve por primera vez. Desde hace un buen tiempo, el Paseo del Prado es símbolo de la convivencia en La Habana colonial y en la moderna. Sus leones son el emblema de una avenida que se ha convertido en un punto de reunión y visita obligada para todo el que recorre esta ciudad maravilla. Pero, aparte de los ya mencionados artistas que los concibieron, ¿quiénes asumieron la tarea de fundirlos?
Emilio Viscón Hernández fue uno de quienes fundieron tan significativas piezas, quien décadas después realizara semejante labor para concretar el grupo familiar que la escultora Rita Longa concibió para el zoológico de la calle 26. Era un hombre de apenas 1,58 metros de estatura y 50 kilogramos de peso. De joven, destacó por su pelo rubio, sus ojos azules y un carácter afable. Había nacido en 1883. Con apenas 12 años de edad, tras la muerte de su padre, se inició como obrero aprendiz en un taller de mecánica, pero desde el primer día de trabajo fue enviado hacia la fundición. Cuentan que en esa ocasión la suerte obró a favor del bisoño Emilio, pues al cabo de unos meses aquel taller sufrió una explosión causante de varias muertes. Gracias a su vivacidad y a su empeño, pronto aprendió los secretos de la fundición, y fueron precisamente esos rasgos de su carácter los que le hicieron merecer el apodo de Bichile, que significa doble picante. Su formación fue autodidacta, puesto que no cursó estudios escolares después del tercer grado y trabajó en los talleres de obras públicas hasta 1950. Precisamente, esos talleres serían los encargados de asumir la realización de los 8 Leones del Prado entre 1928 y 1929. Si bien ese trabajo había comenzado antes de que Emilio recibiera el encargo, quienes iniciaron las tareas fracasaron. Entonces el joven fundidor cambió todo lo necesario y logró fundir el primero de los leones con una excelente calidad, ajustada a las exigencias de los escultores Jean Puyfourcade y Juan Comas. Tan grande fue la alegría que aquel suceso produjo en Viscón Hernández que, sin pensarlo dos veces, concedió el día libre a los demás fundidores. Paradójicamente, dicha actitud le trajo discrepancias con los administrativos de los talleres. Así fue como se vio obligado a renunciar y sus labores se limitaron solo al primer león de los 8 que adornan el habanero paseo. En un artículo dado a conocer por la revista cubana Bohemia, se alude a la presencia del maestro fundidor Viscón en los talleres de obras públicas, donde fue realizada La Virgen del Camino, obra firmada por Rita Longa. Además, en esa misma factoría, Emilio acometió la fundición de El Niño y el Pelícano, instalada en el Zoológico de La Habana, un conjunto de Gilma Madera, también autora del Cristo de La Habana y del Martí del Pico Turquino. El fundidor fue contratado 2 veces en los Estados Unidos de América. La primera en 1915 y la segunda entre 1920 y 1925 para realizar trabajos de plantillería en yeso necesarios en la fundición de metales. Emilio Viscón Hernández, el humilde fundidor, se despidió del mundo cuando corría 1981, en la misma ciudad a cuyo prado dotó con uno de sus pintorescos leones. Nuestro equipo de trabajo. Voces de la presentación: Obelia Blanco y Alden Knight. Asesora: Carmen Laura Marín. Grabación y edición: Janet Feliciano García. Escribe, produce y dirige Lupe María Romero. Giselle Fundora y Luis Alarcón Santana. Hoy hemos conversado de El Prado y sus leones. Han sido 27 minutos Hablando de Cuba. Así, a lo cubano.